¿Cómo es que cayó Lucifer del cielo? ¿Cuál fue el orden de los eventos? ¿Por qué motivo cayó del cielo? Bueno, estas y otras tantas preguntas vamos a estar respondiendo en este video. Mi nombre es Leandro Pena, bienvenidos a un nuevo video para Soy Peregrino aquí, y lo que van a ver a continuación es una presentación con citas de la escritura, con citas de los testimonios, de los escritos de Elena de White, que me gustaría que ustedes puedan considerar en esta hora. La primera pregunta que me gustaría que nos hagamos es ¿por qué una historia ordenada? Y la primera referencia que se me viene a la mente es la de Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, donde Lucas, hablándole a Teófilo, aquel excelentísimo que estaba recibiendo la investigación de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que lo primero que podemos considerar aquí en este pasaje es que poner las cosas en orden no fue solo tarea de Lucas, no fue una ocurrencia de él, como tampoco va a ser la nuestra en este momento, ni va a ser la mejor ni la única que exista sobre este tema, pero hay un interés que está motivado con, dice al final en el verso 3, escribirte por orden. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Y conocemos el pasaje que dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así que uno de los propósitos por los cuales nos gozamos en colocar en orden la historia es para que conozcamos bien la verdad, para que conozcamos a Cristo y no nos dejemos engañar. Así que metámonos de lleno en esta historia que nos preguntamos dónde comienza y por qué debiéramos considerar la caída de Lucifer. ¿Por qué en esta tarde debiéramos estar estudiando este tema o en el momento que lo estés estudiando? Bueno, conocemos el pasaje en Apocalipsis 12, capítulo 7, nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos el comienzo de esta batalla, pero también podemos considerar esta cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, sobre lo que dice la sierva de Dios respecto a este tema. Dice: la rebelión de Satanás habría de ser una lección para, para el universo, a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. La actuación del gobierno de Satanás, sus efectos, tanto sobre los hombres como sobre los ángeles, demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina. Testificaría que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino y de su ley. De modo que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres inteligentes, para impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para librarlos de cometer pecados y sufrir castigo. ¿Cuántas cosas para considerar aquí, verdad? Aquí de entrada nos dice la cita que la rebelión de Satanás habría de ser una lección para todos, para el cielo como para la tierra, para todo el universo. ¿Y de qué es una lección? Un testimonio de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. Y esto no es un testimonio cualquiera, sino un testimonio perpetuo, es decir, para siempre. ¿Por qué esto? Porque el desechar, el aceptar la autoridad divina, ¿sí? El colocarse bajo esta autoridad va a testificar acerca del bienestar, de la felicidad que hay de estar bajo esta hermosa sumisión, ¿sí? Dice: testificarían que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino y de su ley, ¿sí? Como una ley de la física, una ley de la química. Podemos hablar acá que estar en armonía con esta ley garantiza, ¿sí? No solamente depende el gobierno divino y su ley, sino también garantiza este bienestar. Ahora, lo contrario, lo que garantiza solamente es, como vamos al final, la consecuencia de la transgresión. Dice: habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres
santos inteligentes, este ensayo de rebelión, que no lo marqué ahí, para impedir qué cosa, que no fueran engañados sobre el pecado. Esto es lo primero. Segundo, para librarlos de cometer pecado. Primero, que es un engaño, el pecado es un engaño. Esto está en Hebreos capítulo 3. Segundo, librar de cometer el pecado. Y tercero, de sufrir el castigo del pecado. El pecado te engaña. El pecado es posible que una vez engañado lo cometas. Y tercero, una vez cometido, produzca su fruto. Santiago 1 nos dice también de que el pecado engendra muerte. Entonces, con estas ideas en mente, metámonos a la historia en sí. ¿Cuál fue el origen, o cuál es el origen de la guerra? ¿Cuál fue y cuál es el origen de toda guerra? En Santiago capítulo 4, verso 1 al 4 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el origen de la guerra? Y la respuesta es clara, ¿verdad? ¿De dónde viene la guerra? Viene de nuestras pasiones, viene de nuestra codicia, viene de la envidia, de cosas que uno quiere y no puede alcanzar. Y a raíz de todo esto uno mata, uno combate, uno lucha. Y ocurre todo esto porque lo que deseamos no lo pedimos. Y lo que pedimos, lo pedimos conforme a nuestras pasiones, a nuestra envidia, a nuestra codicia, es decir, para gastar en nuestros deleites. Y a esto el autor, el apóstol Santiago, o Tiago, o Jacobo, nos dice que esto es enemistad contra Dios. Esto es ser enemigo de Dios, ¿sí? Y vemos que en la historia de redención, en la página 13 y en adelante, y les recomiendo este capítulo, así como el capítulo número 1 de Patriarcas y Profetas, nos dice: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Hasta acá todo perfecto, pero ¿será que se reveló lo mismo que nos dice Santiago? Miren lo que dice: sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Entonces vemos acá que Lucifer era un ángel honrado que seguía en honor al del amado Hijo de Dios, es decir, era el tercero en jerarquía en el cielo. Sin embargo, Lucifer tuvo envidia. Él quería que nadie estuviera por encima de él. Él quería estar por sobre todas las huestes angélicas. Y ya vamos a hablar de por qué esto, ¿verdad? Pero en principio considerar que Lucifer tuvo envidia de él. La cita que está en la página 14 nos dice que Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Entonces, nuevamente, él aparenta reconocimiento hacia la autoridad divina, hacia Dios, hacia su Hijo, pero por dentro estaba envidioso, tenía celos, su corazón estaba lleno de envidia. ¿Y qué pasó con Lucifer? Nos dice en Patriarcas y Profetas, página 14, que Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. Y la historia de Caín nos relata qué es lo que pasa cuando la envidia es alojada en el corazón. Dice que Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Entonces vemos acá que la consecuencia
de la envidia albergada en el corazón y del odio se materializaría con la muerte. ¿Sí? Esto es algo para que conservemos en el pensamiento mientras leemos estos puntos. Y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se puede explicar el origen de la rebelión? ¿Podemos explicar eh, por qué en Satanás apareció este pensamiento o esta envidia en el corazón? ¿Se puede explicar? En la escritura, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, nos dice que acerca de la iniquidad, acerca del pecado, y esto está en profecía, ¿verdad? Pero podemos aplicar el concepto, la iniquidad se la denomina como un misterio. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad no se puede explicar, no se puede explicar el origen de por qué en el corazón de Lucifer, en este caso, surge. Es un misterio. ¿Y por qué es que no se puede explicar? Miren qué interesante esta cita, Conflicto de los Siglos, página 484. Dice, nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Punto uno. Punto dos, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios. Punto 3. Ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Ya vamos a volver con esto, pero presten atención ahí. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo, o sea, querer argumentar o justificar, equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Entonces, como señalar la causa de su existencia dejaría de ser pecado, la sierva agrega este punto al principio para que entendamos por qué señalar la causa de la existencia implica que el pecado deje de ser pecado. Porque estaríamos preguntándonos cómo en un mundo perfecto Lucifer tiene pensamientos imperfectos. Y no nos queda más que pensar, bueno, hubo un error en el gobierno divino que dio lugar a esta rebelión, pero no, no hubo error. Bueno, tal vez Dios no dio gracia abundante para todas sus criaturas. Y sin embargo vemos que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios. También podríamos pensar, bueno, entonces Dios es el responsable directo, lo creó así. Sin embargo, Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Por este motivo es que tratar de explicar, señalar la causa de su existencia, involucra directamente al creador. Y es acá donde tenemos que ir al siguiente párrafo para entender lo siguiente. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que les sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. Esta cita también se encuentra muy parecida en Patriarcas y Profetas, hablando acerca de Lucifer. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Dios no fue responsable. Dios no retuvo su gracia. No hubo error en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Pero en este contexto también tenemos que entender que Dios dio libertad. Dios dio libre albedrío. Y esto existe. Desconocer este punto es colocar a Dios como responsable sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Y entre tantas cosas que Dios creó, Dios creó libertad para que cada criatura le sirva y escoja servirle voluntariamente. En este caso, vemos que Lucifer prefirió pervertir esta libertad. ¿Qué objetivos buscaba Lucifer? Veamos los siguientes pasajes de la Escritura. El primero, Isaías 14, 13 al 14. Entre tantos, podríamos leer también Ezequiel 28. Nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Encontramos acá que el objetivo que buscaba Lucifer en el corazón era alcanzar un más alto ideal, era subir al cielo, sentarse eh,
levantar su trono en el monte del testimonio y sentarse allí, subir. Fíjense que en ningún momento él recibe nada de esto. Él busca por las fuerzas alcanzar este ideal. Y el objetivo final era ser semejante al Altísimo. Dice Patriarcas y Profetas, página 13, aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que llegó a considerar Lucifer? Que toda esa gloria que procedía de él, en realidad pertenecía a sí mismo. Y es interesante, y lo pongo a consideración de ustedes, meditar en que un símbolo que se utiliza para hablar de ángeles en la Biblia es estrella. Y hemos aprendido constantemente de que las estrellas brillan por luz propia. Y estos son un montón de cuestiones que son consideraciones de la ciencia. Sin embargo, la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos de que las estrellas brillan, eh, así como la luna, por reflejo del sol. Tenemos ese pensamiento y no es casualidad, ¿verdad? Que así como este ángel consideraba que esa gloria, ese brillo pertenecía a sí mismo, la humanidad entera sigue considerando a las estrellas y a los astros en el cielo que brillan por luz propia, no por reflejo de la gloria del sol, que es en este caso un símbolo de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 21, donde la tierra nueva no va a tener un sol, sino que él la va a alumbrar y su hijo será la lumbrera. Entonces, este descontento, esta envidia, lo que hace lo lleva a aventurar, a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. ¿Sí? En su libertad, él consideró que esa gloria era suya, que ese lugar era un lugar alcanzable y que debía alcanzarlo, y lo que busca es obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de todos los seres creados. No quería ser un canal de bendición y un canal donde volvieran las alabanzas hacia Dios, sino que quería concentrar todo para sí. Y aspiraba al poder, obviamente, que pertenecía a Cristo. De esta manera también me gustaría que consideremos esta cita que dice que el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Vemos acá cómo empieza a escalar, ¿sí? La envidia tiene que ver con un lugar, una posición que quiere alcanzar, la del hijo, y al querer el lugar del hijo, lo que empieza a poner en tela de juicio es la sabiduría de Dios, que lo colocó ahí, y el amor del Creador por haber puesto a su hijo en ese lugar y a Lucifer también en el lugar que lo ocupaba. Empezó a poner en tela de juicio ya no solamente el hijo, sino la sabiduría y el amor del Creador. Es decir, empezó a poner en tela de juicio su carácter. Al lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. ¿A quiénes involucró Satanás? ¿A quiénes involucró Lucifer? ¿Y con qué propósito? Bueno, conocemos el pasaje más que conocido de Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto ya lo vamos a volver a ver, pero para considerar en la escritura que lo que hizo este dragón es arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Hay estrellas, Apocalipsis 1:20, la estrella es un ángel, es decir, lo que arrastró fue ángeles. Pero ahora consideramos lo que dice Salmos 2, 1 al 3, que se puede leer de varias maneras, pero pensémoslo también en este contexto que estamos mencionando. Dice: ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se juntan? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, los más importantes, y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, contra el Padre y contra el Hijo, no se habla de otro ser más, diciendo:
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante pensar que religión significa religar, religar algo que se rompió. En este caso, vemos que Lucifer estaba procurando en este contexto quebrar, romper la ligadura que lo estaba uniendo con Dios. Y en este contexto lo estamos viendo de que él deseaba alcanzar ese lugar. Por eso tenía que ir contra Jehová y contra su ungido. Contra su ungido por el lugar, el lugar de supremacía, y contra Jehová porque obviamente lo había colocado allí. Atentó contra su sabiduría, contra su amor. Entonces lo que procura hacer Lucifer es romper los vínculos que unían a Dios y a su Hijo con su creación. Y el hecho de lo que menciona aquí, ya lo vamos a considerar, ¿qué significa esto de ligadura? ¿Qué significa cuerdas? Porque daría la impresión de un mensaje de liberación, daría la impresión de que lo que está presentando acá es cortar todo yugo con Dios, como si Dios le estuviera puesto, le hubiese puesto ligaduras o le hubiese puesto cuerdas en las cuales ellos estuvieran amarrados y no pudieran ser libres. Dios les dio libertad, sin embargo, ellos consideraron que estaban sujetos a una dictadura. En 2 de Pedro 2:19 aclara de forma magistral este punto diciendo: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Entonces vemos acá que lo que estaba prometiendo Satanás era libertad. Sin embargo, eran ellos mismos los esclavos de corrupción, que eran cuando pedían libertad, eran esclavos. Y, y en este contexto, aquellos que se dejaron convencer por Satanás fueron hechos esclavos del que lo venció. Prometiéndoles libertad, son ellos esclavos. ¿Y a qué libertad puede llevar un esclavo? A la misma esclavitud. La palabra que se utiliza ahí para ligadura, fíjense, en el original, por lo menos lo que dice la concordancia Strong, 41-47 del hebreo, dice, también del femenino, propiamente castigo, cabestro, bozal, figurativamente restringir, atadura, coyunda, ligadura, prisión. Es decir, cuando vemos acá que pide que rompamos sus ligaduras, están pidiendo que se rompa con el castigo de Dios, con lo que lo restringe, con el bozal, tenían un bozal, con la prisión. Bueno, hay varios términos que se puede utilizar como cuerda, corona o follaje, atadura, cordón, coyunda, cuerda, densa espesura, frondoso, rama, trenza. Es decir, nuevamente nos vuelve a colocar en este mismo punto de atadura, ¿sí? Algo que los estaba poniendo prisioneros. Pero ¿con qué cuerdas Dios estaba ligándolos a sí mismo? Nos dice en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, no los que colocaban el yugo, los que alzaban el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muy distinto, ¿verdad? Muy diferente a como lo estaba viendo Lucifer. Lucifer veía a alguien que los estaba aprisionando, que les colocaba el yugo, que le colocaba la ligadura, pero Dios nos aclaraba todo lo contrario, te atraía, te atraigo, no te lo coloco por la fuerza. Lo que busco es atraerte a mí. Y toda su ley, todo su carácter, lo que hace es atraernos a Él con cuerdas de amor, nos va trayendo, nos va llevando. ¿Y qué es lo que hace cuando nos atrae con cuerdas de amor? Alza el yugo de nuestra cerviz. Nos pone comida delante de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante considerarlo de esta manera tan distinta a como lo estaba presentando Lucifer. Esta cita que está en Patriarcas y Profetas, página 15, nos dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran
necesarias para los habitantes del mundo, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Difunde espíritu de descontento. Y lo difunde entre los ángeles, ya no se lo guarda para sí. Ahora empieza a trabajar con reserva, oculta sus propósitos, insinúa dudas acerca de las leyes. ¿Y qué sugiere Lucifer sobre las leyes? Que las leyes eran necesarias para otros, pero ellos que eran elevados, seres superiores, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Se imaginan esto? ¿Se pusieron a pensar en esto? La ley de Dios es para seres inferiores, no es para seres superiores. ¿Y qué estaban considerando? Que Dios daba una ley que era para ellos, pero que Dios mismo no aplicaba su ley para sí mismo. ¿Y no nos pasa lo mismo cuando consideramos, por ejemplo, algunos mandamientos donde encontramos que Dios hace diferencia entre lo que Él hace y lo que pide? ¿Será que estamos considerándolo también como Lucifer? Que esas leyes son para seres inferiores, pero que Dios no las aplica de esta manera. Y es interesante pensarlo tal vez en otros contextos y en otros momentos de la historia, cómo tiranos y dictadores han utilizado este concepto sobre Dios para colocar leyes sobre sí, por ejemplo, lo último que ocurrió, leyes de cuarentena, que a la luz del día de hoy vemos que los mismos dirigentes políticos no aplicaron para sí mismos. ¿Será que la humanidad está considerando y está copiando estas mentiras que insinuó Satanás sobre la ley de Dios, sobre esa ley que gobernaba a los seres celestiales? ¿Será que ese mismo veneno está inundándonos a nosotros? Que los seres superiores no necesitan las leyes, pero los inferiores sí, para considerarlo. ¿Cómo lleva adelante su propósito Lucifer? Bueno, vimos acá hasta este momento que él los envenena, los convence, pero veamos esto en la escritura, dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De esta manera, ¿no? Los cegaba. ¿Y para qué los cegaba? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos acá que el propósito de el Dios de este siglo, que entendemos que es Lucifer, Satanás, ciega, hace que no podamos ver, pero en el entendimiento, no en la vista, sino en el pensamiento, ciega nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que a vos y a mí no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y consideramos acá que la gloria, lo que pidió ver Moisés en Éxodo 33, 18 y 19, es toda la bondad de Dios, es todo su carácter. Es decir, ¿qué es lo que no quiere Satanás? Que te resplandezca la luz del Evangelio, de la buena nueva, del carácter de Cristo. ¿Y por qué es que no quiere que te resplandezca la luz de la buena nueva del carácter de Cristo? Porque Cristo, su carácter, es la imagen de Dios, es el carácter de Dios. Queremos conocer el carácter de Dios, la mejor y más perfecta manera en la que lo podemos conocer es a través de Cristo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Hace que vos no veas a Cristo, no veas a Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos antes, de que la ley era para seres inferiores y no para gente, y no para los superiores, se cae a pedazos al considerar a Cristo, que él te decía que él se sujetaba a la palabra de su Padre, que él se sujetaba a sus mandamientos, que no vino para agregar, no vino para quitar. Él en ningún momento declaró que la ley era para seres inferiores y que él, como era el Hijo de Dios, no necesitaba cumplirla. En este sentido, cuando empezamos a ver a Cristo por un lado y a Dios por el otro, estamos cumpliendo el pensamiento de Lucifer, estamos recibiendo la mentira de Lucifer, desvinculando a Cristo de Dios, no poniendo a Cristo como la manera más perfecta de considerar a Dios.
En Historia de Redención, página 16, nos dice: muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su Hijo, y de su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometían a la obediencia servil, se les despojaría de su honra y nunca más se les confiaría su misión. Vamos a aclarar hasta acá. Esto es lo que está pasando en el cielo y es lo que Lucifer declara que sabe, no es la realidad. ¿Sí? Esta es la manera en la que los engaña. ¿Y cómo engaña a estos ángeles que estaban a punto de arrepentirse y de volver al Padre y al Hijo? Les dice que nunca más iban a confiarle su excelsa misión. Nunca jamás se les iba a perdonar. Y considerémoslo porque lo sigue diciendo. Dice, le dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Entonces, la mentira con la que entrampa a los ángeles Satanás, ese poder de las tinieblas con el cual él cuenta, tiene que ver con la capacidad de envenenar a los demás bajo el pensamiento de que Dios no te va a perdonar, de que si vos te arrepentís y te sometés nuevamente a Dios, jamás te perdona, y si te perdonase, nunca más te confiaría el lugar que tenías antes. ¿Por qué esto? Porque fuiste demasiado lejos. Dios tiene, según la visión de Lucifer, una manera de contabilizar las cosas y que hasta además, hasta algún punto, Dios te puede perdonar. Pero que si te vas demasiado lejos, ya el Señor no te perdona. Entonces, al irse demasiado lejos, según Lucifer, ya el Señor no los iba a perdonar. Y ahora ellos tenían que reafirmar su libertad, tenían que conquistar por la fuerza el puesto, tenían que lograr por la fuerza lo que no se les dio voluntariamente. Página 18 del mismo libro, Patriarcas y Profetas, nos dice: Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Lamento no haber copiado todo, pasa que ya es demasiado larga la presentación, pero si leen el párrafo anterior, Dios y su Hijo lo convencen de que estaba en un error. Y Lucifer dice que quedó convencido de que se hallaba en el error. Y acá lo que comenta la sierva es que él debía reconocerlos. Él quedó convencido, pero no lo reconoce. Entonces dice, de haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Él es convencido, pero no lo reconoce, no lo confiesa. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, ¿saben qué hubiese pasado? Habría sido restablecido en su puesto. Yo me quedo pensando constantemente sobre estos temas y, y cómo en la condena que ejercemos nosotros como cristianos, eh, repetimos los mismos acertos de Satanás en cuanto a esta persona llegó demasiado lejos, esta persona jamás Dios la va a perdonar, no tiene el perdón de Dios. Y si por acaso esa persona, tal vez con un puesto muy importante, fuese perdonado, no debiera estar ocupando el mismo lugar que tenía antes. Pensemos si no repetimos los mismos acertos, las mismas mentiras que Satanás ahora estaba reconociendo y culpando. Todo por no reconocer que Dios lo iba a perdonar, que es justo en todos sus caminos, que es misericordioso en todas sus obras. Es decir, es justo
es misericordioso. La justicia en todos sus caminos implica que es misericordioso en todas sus obras. No hay un solo camino, no hay una sola obra donde Él no haya sido justo, es decir, misericordioso. Sin embargo, Él no lo reconoce. De haberlo hecho, podría haberse salvado. Y pregunto si nosotros, por repetir lo mismo, nos estamos trayendo también condenación para nosotros y para muchos que están a nuestro alrededor y que nos escuchan, lo que nosotros opinamos respecto a la manera de juzgar que tenemos. Esto está en Cristo Triunfante, página 13, párrafo 4, dice que el poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Él afirma ser la voz de Dios, perdón, él afirma ser la voz y el poder de Dios. Esto es lo que consideraba Satanás. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin falla. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciamientos son infalibles. Pero su justicia, carente de misericordia, no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. Y esta cita realmente sé que se ha tocado en otros videos y en otros temas, pero no dejo de considerarla y de meditar en ella. Y los invito a que meditemos juntos. El poder condenador de Satanás, el poder de condena de Satanás, conduce a esto. Instituye una teoría de justicia. No instituye la justicia, instituye una teoría, un supuesto, una idea de justicia que es inconsistente con la misericordia. Separa la justicia de la misericordia. Y ¿en calidad de qué, no? Dice, lo hace en calidad de ser la voz y el poder de Dios. Por eso quiere ocupar el lugar de Cristo. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero Satanás ahora se convierte, se coloca bajo este poder condenador en este lugar. ¿Y qué es lo que asume? Dice, es así como asume su postura desde el asiento del juicio. Ahora, Satanás se coloca en este asiento del juicio. Se coloca en el lugar de juez. Ya no solamente de acusador, ahora se coloca en el asiento del juicio declarando que sus pronunciamientos son infalibles. Esto no es un abogado acusador simplemente. En este lugar, él se está colocando en el lugar donde se está juzgando. Empezó a juzgar. ¿Y a quién es el primero que está juzgando? Está juzgando a Dios, que tiene una teoría que es consistente con la misericordia. Entonces vemos acá que ese poder condenador de Satanás lo coloca como juez en un juicio. Y vemos acá también de que su justicia, carente de misericordia, es una falsificación de la verdadera justicia. Es decir, la justicia de Dios es una justicia que es misericordia. Que no solamente que tiene misericordia, que es misericordia. Y esta justicia que es carente de misericordia, que no tiene misericordia, es algo que Dios aborrece, es algo abominable para Dios. Dice en la matutina Cada día con Dios, página 126, párrafo 2, cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenía del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Y me gustaría que meditemos en esta cita que entiendo se ha utilizado muchísimo para hablar de que los ángeles no creían en Jesús como hijo de Dios. Y esto a lo largo de la historia se ha visto. La gran duda que ha habido acerca de Jesús es si verdaderamente era el Hijo de Dios, pero ¿por qué esta duda? Primero, querían exaltarse a sí mismos. Es decir, el desconocimiento de Jesús como Hijo de Dios tiene que ver con el deseo de exaltación a sí mismo. Toda falsa enseñanza con respecto a la divinidad, respecto a la creencia de Jesús como Hijo de Dios, tiene como fuente, como base, el buscar exaltarse a uno mismo. No lo digo yo, lo vemos en la evidencia.
Segundo punto, se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Y la nuestra no. Dice que Él fue herido por nuestros pecados y por su llaga nosotros fuimos curados. Y en ese mismo contexto dice que Jesús no tenía hermosura, no tenía nada. Sin embargo, vemos que a quienes estaban a su alrededor, la hermosura de ellos, nuestra hermosura física y de carácter, provienen del Señor Jesús. Ellos lo querían ocultar. No podían exaltarse a sí mismos y a la vez reconocer de que en algo dependían de alguien. Reconocer que dependían de Jesús para la hermosura física y de carácter implicaba de que no podían exaltarse más allá de Él. Y en este sentido es que ellos quieren ocultar esta verdad, buscan ocultar esta verdad. Y en este sentido llegan a la conclusión de que no tenían que consultar a Jesús. Es una incoherencia, ¿verdad? No tenían que consultar a aquel de quien provenía todas las bendiciones para su vida. Y miren lo que dice esta cita. Esto está es de inglés, está traducido, se llama Espíritu de Profecía, tomo 3, página 77, y dice, él, hablando de Cristo, recordó la persistencia y malicia de Satanás, que audazmente había disputado con los ángeles del cielo, que su sentencia era injusta, sosteniendo que no había abnegación en Dios, y que Satanás, al luchar por llevar a cabo sus deseos, sus propósitos y tener sus propios deseos, ¿qué estaba haciendo? Solo estaba imitando el ejemplo de Dios. Si Dios seguía perfecta y continuamente su propia voluntad, ¿por qué no iban a hacerlo los primeros hijos creados a su imagen? Con este argumento, Satanás engañó a muchos de los santos ángeles. Entonces, eh, meditemos en estas palabras, por favor, concéntrense en estas palabras que estamos leyendo aquí. ¿Qué es lo que busca hacer Satanás? ¿Por qué quería correr a Cristo? Porque para él su ejemplo era Dios. Y Dios no tenía, sostenía a Satanás, abnegación. Dios no dependía de nadie, Cristo sí depende de Dios. Por eso es que lo quieren correr del lugar. En cambio, bajo su manera de ver, Lucifer decía que Dios no tenía abnegación. Había algo que se estaba reservando Dios, hacía que todos sean abnegados, salvo Dios. Y lo que estaba buscando Satanás al luchar por estos propósitos y tener su propio deseo, yo estoy imitando a Dios, ¿sí? Y es por eso que Dios lo que hace, y ya vamos a ver, es mostrar a su Hijo, que es un reflejo de lo que Él es, ¿sí? Y de lo que no podía ver Lucifer. Las preguntas son muy interesantes, ¿sí? Pero no dejan de ser falsas. Las preguntas que hace Lucifer es, ¿por qué si Dios seguía perfecto, no cayó y hacía solo su voluntad, por qué no iban a hacerlo los primeros hijos creados a su imagen? ¿Sí? ¿Por qué no podemos seguir a Dios? ¿Por qué tenemos que seguirlo como lo hace Jesús a Dios? ¿Por qué tenemos que estar sometidos y hacer solo la voluntad de Dios como lo hace Jesús? ¿Por qué no podemos hacer como Dios que no le rinde cuenta a nadie? Con este argumento, Satanás engañó a muchos de los santos ángeles. ¿Qué es la ley de Dios? Bueno, podemos encontrar en la Escritura un montón de pasajes que nos dicen que la ley es espiritual, así como el carácter de Dios es espiritual, que la ley es amor, así como el carácter de Dios es amor, que la ley es verdad, que la ley es justicia, es santa, es perfecta, es buena, es justa, es pura, inmutable, eterna, el camino, que es grande, es limpia. Y así también podemos encontrar que el carácter de Dios es todo aquello que acabamos de mencionar. Pero quisiera leerle otra dimensión más que nos presentan las citas, que ya con esta dimensión es enorme. Palabras de vida del Gran Maestro, página 255, nos dice que Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Entonces, ¿qué es la ley? Primero, como acabamos de leer en la Escritura, es una copia del carácter de Dios. Pero también dice que es la norma de todo carácter. Y nos dice y nos agrega en Patriarcas y Profetas, página 12, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. Ahora ya no solamente es una copia de su propio carácter, sino es el fundamento, la base del gobierno de Dios.
La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Lo coloca al nivel de leyes universales. Para que haya felicidad debe estar la ley del amor, la ley que es una copia de su propio carácter. Si no está esa ley, no hay felicidad, ¿sí? Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos marca de que hay una fuerza que nos empuja, ¿sí? En un sentido, bueno, le que no hace falta que lo explique, porque lo vemos constantemente todos los días, ¿sí? El efecto de la gravedad en los cuerpos, en diferentes objetos, ¿sí? Así también la ley del amor, al igual que la ley de la gravedad, son leyes inmutables. Si no está, si yo no creo que exista la, la ley de la gravedad y me subo a un techo para probar que no existe, ¿sí? Me va a llegar un chasco. Está ahí. Y querer sacarla es eh, ignorar, obviamente, estas cuestiones. Pensar de que sacándolo puedo hacer un bien. Ahora, lo mismo con la ley del amor. Sacándola, lo único que voy a conseguir es infelicidad. Eh, en la siguiente cita, en Patriarcas y Profetas, página 14, nos dice que el Hijo de Dios representó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Dios estableció el orden del cielo bajo esta ley. Era de naturaleza sagrada e inmutable. Era grande, era llena de bondad y justicia. Si Lucifer se separaba de él, no solamente deshonraría a su creador, que es el autor de la ley y que es un reflejo de su carácter, sino que también acarrearía la ruina sobre sí mismo. El alejarse de lo que Dios nos da, lo único que trae es ruina, desolación, muerte. ¿Qué hace Dios con esta situación que se presenta con Lucifer? Nos dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Y nos lleva al relato de la creación. Me gustaría que leamos el relato de la creación y volvamos a este pasaje, ¿sí? En Génesis capítulo 1, verso 1 al 5 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿sí? Ahora concentrándose en la tierra, ya habló del cielo, concentrándose en la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí en la imagen podemos ver un mundo que está lleno de agua, que no hay tierra, no hay nada. Y lo único que hay en la tierra es tinieblas. Así el universo estuvo después de después de su aparición, los cielos. Después de su aparición, la existencia, después de esto, está la aparición de estas tinieblas, que es de las que estamos hablando hoy, ¿verdad? Hablando acerca del origen de la envidia en Lucifer y de cómo esto también fue expandiéndose a todos a gran parte de los seres angelicales, que fueron consumiendo estas mentiras, y las tinieblas empezaron también a cubrir toda esta faz del abismo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, empieza a moverse sobre toda esta situación. ¿Y qué hace Dios? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ante tanta tiniebla, ante tanto desorden y vacío, porque esto es lo que genera, sin Dios lo único que hay es desorden y vacío, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué hace esta luz? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué hace Dios? Dice, sea la luz. Y cuando Dios dice, sea la luz, fue la luz. ¿Sí? Y lo que hace la luz es separa luz de tiniebla, separa las enseñanzas de Satanás, las tinieblas, este poder en que él concentraba al argumentar de que Dios no te iba a perdonar, y por el otro lado la luz, que vemos acá,
en el pasaje, es lo que Dios resplandece. Él dice, volvemos a 2 Corintios 4:6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ya lo leímos, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que resplandeció, ¿sí? Él resplandece. ¿Para qué? ¿Para qué resplandece? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, Él resplandece para que vos seas iluminado del conocimiento de su carácter, para que recibas conocimiento de cómo es Dios y cómo lo hace esto, cómo es que Él dice que sea la luz y es la luz, lo hace en la faz, en el rostro, en la presencia, en la vida de Jesucristo. Dios resplandece, Dios se muestra en nuestros corazones, en este caso, que están llenos de tiniebla, de las mentiras que Satanás arrojó sobre Dios, de que es injusto, de que él no se abnegaba y pedía a los demás abnegación, de que él no obedecía sus propias leyes, pero los demás las obedecían. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice sea la luz. Y en el decir que sea la luz, es en el de resplandecer lo que Él es, su carácter, en Cristo. ¿Quién es la luz? Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en las mentiras de Satanás, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz que realmente trae vida, no la que presenta Satanás. ¿Y cuál es la luz que trae vida? ¿Cuál es la luz que resplandece? En Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús, como Hijo unigénito de Dios, manifestaba, presentaba su carácter, era el que daba a conocer lo invisible a través de lo que es Él, ¿verdad? Lo visible. En Patriarcas y Profetas, página 14, nos dice, pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a compadecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Y en la página 14, un poquito más al final del párrafo, nos dice que Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Entonces vemos acá que lo que Dios hace es, antes de que la gran controversia principiase, antes, cuando Lucifer estaba en un principio solo con envidia y que buscaba el lugar del Hijo de Dios, Dios, viendo todo esto, en este mar de oscuridad, presenta claramente a todos cuál es su voluntad, cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo regocijo. Querían obtener todo el mundo regocijo, bondad, alegría. Bueno, en esta voluntad era que ellos tenían toda esta alegría, toda esta sabiduría, toda esta bondad, todo esto se regía por esta voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Manifestar, que sea la luz, manifestó cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, que Él tenía para con todos los seres creados. Es decir, dos cosas. Primero, el lugar que ocupa su Hijo, ¿sí? Que está por encima de todos, pero también mostrar que hay una relación. Esto no es jerárquico. El gobierno de Dios es una familia. Hay un padre, hay un hijo, ¿sí? Y en esta relación es que Él presenta a todos cómo es que en esta voluntad de que haya alguien que ocupe este lugar y que tenga una relación filial consigo mismo,
¿sí? Y con todos los seres creados, en esta relación es que se podía mantener el orden en el cielo, podía haber sabiduría, podía tener bondad. Esta es la fuente de todo el regocijo en el cielo. ¿Y por qué esto? Porque Cristo, en vez de manifestar el espíritu del enemigo, que todo se lo reservaba para sí mismo, que tenía envidia y egoísmo, Cristo no buscó poder o ensalzamiento para sí mismo. Cristo era la piedra en el zapato de Satanás. Cristo era la piedra en el zapato de Lucifer y de todos aquellos que estaban con este deseo, porque les manifestaba que Dios era todo lo contrario a lo que ellos decían que era. En vez de hacer su propia voluntad, Cristo exaltaba el carácter de Dios, su gloria. Ejecutaba sus fines de beneficencia y amor, no los propios, no los suyos. Cristo no buscaba un lugar más alto. Estaba agradecido con el lugar que ocupaba y era un lugar que ocupaba en una relación. Es decir, lo que estaba presentando Lucifer era un gobierno donde ya no se manejara por este tipo de relación padre-hijo, ¿sí? Sino donde se manejara a través de, podríamos decir, meritocracia, de alcanzar lugar por lo que uno pudo hacer y no por lo que es, ¿sí? Porque es hijo de Dios. Vemos que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. ¿Y saben qué? La palabra imagen es en griego carácter, ¿sí? Como lo escucharon, carácter, que nos suena muy parecido, ¿verdad? Carácter, en relación a grabador, la herramienta o la herramienta o la persona, el hecho de grabar, la figura estampada, la copia, la representación, una representación exacta, la imagen misma, el carácter. Es decir, podemos decir que Cristo no solamente era el resplandor de su gloria, sino la imagen, el carácter mismo de lo que Dios es el carácter de Dios. ¿Y qué era esta gloria para Lucifer y sus ángeles? Así como para el pueblo de Israel, esta gloria dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte. En sí, no, a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, a los ojos de este pueblo que tenía miedo de acercarse a Dios, que no quería escucharlo por miedo de que lo matase, que los matara, a los ojos de ellos la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Sin embargo, encontramos en la historia de Éxodo capítulo 3, en la historia de la zarza, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, en la historia de la zarza encontramos que esa zarza ardía por este fuego. Sin embargo, no se quemaba. Isaías capítulo 33 nos habla de que hay gente que va a habitar en este fuego, que no va a ser consumida. Entonces encontramos acá de que este fuego a los ojos de los pecadores es como un fuego abrasador. ¿Y por qué esto? En Patriarcas y Profetas, página 13, nos dice que el Hijo de Dios presentó ante él, ante Lucifer, la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden en el cielo y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y achacaría la ruina sobre sí mismo. Esto ya lo leímos. Continúa diciendo, pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinito solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. ¿Qué es lo que hace esta manifestación de amor? Despierta resistencia en Lucifer. Esto que debiera haber sido para su bendición, lo único que hizo fue traerle maldición a él. Ahora, es por la revelación de la gloria de Dios, es por la presentación de su bondad, que esto que es ¿es lo que justifica que ocurra esto? Claramente no. Pero el efecto de lo que estaba trayendo en un corazón que no quería recibirlo era solo resistencia, envidia. Y miren lo que dice esto en el deseo de todas las gentes, hablando acerca de, párrafo anterior, de cómo van a ser consumidos aquellos que rechacen la bondad de Dios. Aquellos que rechacen su bondad, su amor y elijan un camino propio, terminarán
desapareciendo, no siendo más nada, ¿sí? Será como si no hubiesen existido. ¿Y será que esto es algo que dio fuerza? Nos dice que esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazan su misericordia ciegan lo que sembraron. Es decir, Dios no está forzando a que esto ocurra, sino que permite que en su misericordia permite que ellos ciegan, recojan lo que ellos sembraron. Dios es la fuente de la vida y cuando uno elige el servicio del pecado, ¿qué pasa? Se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios y Cristo dice, todos los que me aborrecen, ¿qué aman? Aman la muerte, están buscando lo contrario. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, ¿reciben los resultados de quién? ¿De Dios? No, de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unan con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. ¿Y por qué esto? La revelación de su amor, la revelación de su vida trae para ellos resistencia. Quieren alejarse de esto. Y al separarse de lo que él es, se separan de la vida y al separarse de la vida, al aborrecer la vida, aman la muerte, reciben las consecuencias de su elección. No puede haber planta que pueda existir sin recibir agua. La planta que pudiera elegir no tener ese agua, estaría cosechando y estaría recibiendo las consecuencias de su elección, de no tener la vida para poder nutrir, ¿sí? A todo el organismo, a toda la planta. En este sentido, vemos que la presencia para ellos es un fuego consumidor, porque es algo que va en contra de ellos, lo ven como algo ajeno a ellos, y es un fuego consumidor porque lo que termina ocurriendo al apartarse de Dios son las consecuencias de su propia elección. Y vemos acá que comienza la guerra. Comienza la guerra en Apocalipsis capítulo 12, verso 15, al arrojar Satanás, la serpiente, de su boca, tras la mujer, agua como un río. ¿Y para qué la arroja? Para que fuese arrastrada por el río. Lo que hace la serpiente, y esto lo vemos desde un principio, porque la tierra estaba cubierta de estas tinieblas que cubrían el abismo, ¿sí? Y hay tinieblas que están cubriendo el agua, ¿sí? Están cubriendo algo que han arrojado. La serpiente arrojó de su boca agua como río. Qué raro, ¿verdad? Ver un dragón, en vez de expulsar fuego, verlo expulsar agua. Pero, ¿saben qué? En Isaías 59:19 nos dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué hace el enemigo? Viene como río, arroja de su boca, las palabras, agua como río. Y el enemigo viene de esta manera. Pero ¿qué hace el Espíritu de Jehová? Separa, levanta bandera contra él. En el Salmo 93, 3 al 4 nos dice, alzarán los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Vemos acá que el río viene con sonido, viene con palabras. Alzaron los ríos sus ondas, traen también sus ondas, traen sus vibraciones, traen sus efectos, ¿sí? Traen sonido, traen ondas, y Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Le pone un freno, más que las recias ondas del mar. Y esto lo vemos claramente en Génesis capítulo 1, versos 6 y 7, y lo vemos claramente todos los días, estemos despiertos a esto o no. Es algo constante, miren. En el segundo día de la creación, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Podemos considerar acá que antes de este momento las aguas en la tierra estaban mezcladas. Es decir, las aguas de arriba, que es lo que hoy llamamos cielo o firmamento, y las aguas de abajo, que es lo que llamamos mar, estaba todo mezclado, no había separación. El Espíritu de Dios estaba sobre, pero las aguas estaban todas combinadas, estaban todas juntas, no podías encontrar diferencia, dónde empezaba el cielo, de dónde empieza el mar. ¿Sí? En esta foto hay una separación entre el cielo y el mar, ¿verdad?
Pero si uno no, a veces hay días donde pareciera ser que no hay diferencia, hay fotografías que pareciera ser que no hay diferencia entre lo de arriba y lo de abajo, por lo calmo que está lo de abajo y por lo calmo que está lo de arriba, pareciera ser que no hay diferencia. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo separación. ¿Y cómo hace separación? Hizo Dios la expansión. ¿Qué es la expansión? Bueno, este cúmulo de aire, de oxígeno que se encuentra, esta masa de aire que se encuentra entre el cielo y el mar, ¿sí? Entre el mar y el cielo, este espacio que hoy nosotros utilizamos para respirar, es esa separación entre uno y otro, esta capa de oxígeno, lo que se conoce como, bueno, sí, la parte inferior a la atmósfera, etcétera, el hábitat donde nosotros nos encontramos. Esto es una declaración tajante, ¿sí? De cómo es que Dios lo hace. Y vemos en el versículo anterior que lo que hace es que su espíritu levanta bandera, pone separación, porque es más poderoso, genera una división. Entonces, Satanás, agua, 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 mentiras, sonidos, sus ondas, sus mentiras, su veneno, Dios separa lo que es de arriba, para que entendamos bien qué es lo de arriba, y las decisiones de abajo para que entendamos bien qué es lo de abajo. Y es su espíritu, ¿sí? El ruaj, que es el viento, que es el aire, ¿sí? Lo que genera esta división. Y nos estamos metiendo en un tema que yo no lo declaré desde un principio, pero hay una cronología de la caída en la creación. Aquellos que se hayan dado cuenta con el primer versículo, este segundo lo deja un poco más claro. La creación es otra cronología de la caída de Satanás. Pero no solamente de eso, estamos viendo acá también de cómo obra Dios. Envía luz, separa, ¿sí? Veamos lo que dice Historia de la Redención, página 17. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Y en este contexto es que encontramos la manera también en la que procede Dios. ¿Dios lo podría haber expulsado? Claramente. ¿Lo hizo? No. ¿Era su propósito? Dice, el expulsarlo era su propósito. No era su propósito. No era la manera en la que actúa Dios. ¿Dios hubiera ejercido su poder para castigar? Claramente. Pero ¿qué hubiese traído? Hubiese traído confusión. Confusión incluso a los ángeles que quedaban engañados. No hubiesen entendido que el problema era el pecado, que el separarse de él era el problema, no Dios. ¿Sí? Y acá estamos en un inconveniente que nos empieza a traer a colación otros temas. ¿Sí? El problema para los ángeles era Dios. Y Dios les quería mostrar que era el pecado, era la separación de él el problema, no él, ¿sí? De que él no era su enemigo. Eran sus decisiones las que traían problemas a su propia existencia. Y que Dios lo que quería era sostenerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios sigue otro camino. ¿Cuál es el camino que sigue? Dio una oportunidad para que midan fuerza. Acá comienza la guerra. En esta batalla, cada ángel tenía que elegir su propio bando. Y esa elección tenía que ser puesta de manifiesto ante todos. Entonces, separación, ¿sí? Primero la luz separa las tinieblas. Cristo, la revelación de Cristo, separa las mentiras de Satanás. Pero ahora, en esta masa homogénea de agua, se separa. Esto es mar, abismo, profundidades de Satanás, y esto es el cielo, son las alturas de Dios, de su carácter. Y cada uno va a elegir
Cada uno va a elegir qué lugar va a tomar en esta batalla, ¿sí? Y en esta elección, cada uno iba a tener las consecuencias de su elección, ¿sí? Dios no ejerce su poder, Dios no expulsa, Dios sigue otro camino, manifestar su justicia y su juicio. ¿Qué hace Satanás? Arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, las arroja sobre la tierra. Y es llamativo, en principio, como para considerarlo, que el que ejerce eh, la acción no es Dios, sino que es Lucifer. Lucifer es el que arrastra. Lucifer es el que arroja sobre la tierra estas estrellas, no Dios. Sí, pero ¿y lanzaban? Sí, Dios lanza al permitir que Satanás difunda ese agua, esa mentira sobre los ángeles y permita que los arroje sobre la tierra. Y vemos acá este otro pasaje que me gustaría que lo consideremos para ampliar este punto. Miren lo que dice Judas. Judas versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Miren lo que ocurre con estos ángeles. Los ángeles no guardan su dignidad. ¿Y qué pasa con estos ángeles? Abandonan su propia morada. ¿Y cómo es esto? Abandonan, los lanzan, Satanás los arroja. ¿Cómo es que se explica? Todo es verdad. Dios los lanza, al permitir que Satanás los arroje, ellos tomando la decisión de abandonar su propia morada. y pareciera una cosa que no coordina con la otra, salvo que querramos encontrar contradicciones en la Biblia. Pero si queremos buscar armonía en la Biblia, encontramos que Dios da libertad para que Satanás también pueda ejercer esto y también los ángeles tengan libertad de poder elegir su lugar y poder elegir la posición que iban a tomar. Ellos son expulsados al abandonar ellos su propia morada. ¿Y qué hace Dios? Dios los guarda bajo oscuridad. Los guarda, los pone en el lugar que ellos eligieron. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Ellos abandonan su propia morada y Dios los guarda, no los pone. Fíjense, Dios no los pone en oscuridad, Dios los guarda en un lugar, en el lugar que ellos eligieron. Los guarda bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Y qué es esta oscuridad? Nos dice en Hechos capítulo 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Encontramos acá que lo que hace Dios, ¿sí? Es, encontramos acá, vuelvo, estaba leyendo el primero, lo que hace Dios eh, es darnos algo que Satanás trata de ocultar, ¿sí? Nos abre los ojos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan. ¿De qué nos tenemos que convertir? De las tinieblas a la luz. ¿Y qué es las tinieblas? De la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es de Dios? En la luz. ¿Qué es qué es de Satanás? Las tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas de Satanás? Es su potestad. El poder de Satanás son las tinieblas. ¿Y qué es el poder de Dios? La luz. ¿Y qué recibirían cuando salgan de las tinieblas a la luz? Para que entendamos qué significa esto de tinieblas y luz. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, cuando salimos de las tinieblas a la luz, recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué ocurre cuando no salimos de las tinieblas a la luz? No recibimos perdón. ¿No era la mentira de Satanás? El poder de Satanás es que nosotros creamos que Dios no nos da perdón. Y la segunda gran mentira, ¿sí?, que no recibimos cuando estamos en tinieblas, es herencia entre los santificados. Es decir, no recibimos la condición de hijos de Dios. Nos consideramos esclavos. El que nos quiere dar libertad nos coloca en esclavitud, en servidumbre, ¿sí? Y Dios abre nuestros ojos, nos presenta en su Hijo la revelación de su carácter para que salgamos de la mentira, de que Él no nos perdona y de que no somos importantes para Él, para que recibamos perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Y el punto acá es que estos ángeles eligieron la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás. Eligieron creer que Dios no los perdonaba. Eligieron creer que no eran sus hijos amados. Entonces, ¿qué ocurre? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ellos fueron juzgados, ¿cómo? Con la medida con la que fueron medidos. ¿Sí? Con la medida con que medís, os será medidos. Ellos creían que Dios no perdona, recibieron lo que ellos creyeron. Dios no nos puede forzar a que creamos que Él nos perdona. Dios no puede ser burlado tampoco. Entonces, lo que el hombre siembra, lo que los ángeles sembraron, eso fue lo que cosecharon. Lo de la carne, lo de perdición, para su perdición. ¿Sí? Y ellos recibieron con el juicio con que juzgaron, ellos juzgaron a Dios de esta manera, fueron juzgados de esa manera. Dios no forzó la conciencia de ellos respecto a esta decisión. Al principio de la gran controversia, dice la sierva de Dios, en Deseo de todas las gentes, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violan la ley de Dios y desafían su voluntad, Satanás se regocija. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida y que el hombre no podía ser perdonado. Entonces, ¿qué es lo que declara Satanás? Que cada pecado debía recibir su castigo. ¿Qué es lo que declara? Que si Dios remite el castigo del pecado, si Dios te perdona, Dios no está haciendo justicia a la manera que él entiende que es la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia según Satanás? Que cada pecado debía recibir su castigo. Es decir, según Dios, esta no es la justicia verdadera. Y que el hombre, si se arrepiente y confiesa su pecado, puede ser perdonado. Y en ese sentido la justicia concuerda con la misericordia, porque apela a un Dios que es justo, que es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. Cree en un Dios que es justo y cuando cree que es justo entiende de que es justo porque perdona. Primera de Juan 1:9. Satanás desecha este principio. Y vemos esta cita anteriormente, los ángeles tuvieron oportunidad de arrepentirse, pero a ellos se les indicó de que habían ido demasiado lejos y de que Dios no los perdonaría. Ahora nos preguntamos, para finalizar este punto y este estudio, ¿cuándo ocurre el final de esta batalla? ¿Cuándo termina esta batalla? Y es como que hay determinados momentos, pero me gustaría que podamos considerar este pasaje y las siguientes citas. Dice Apocalipsis 19, 12, perdón, 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, ahí vimos que fue arrojado, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Recordamos? Fue arrojado y ellos abandonan su morada. Son arrojados al permitir que ellos abandonen su propia morada. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, Satanás y sus ángeles son arrojados del cielo, son vencidos por medio de la sangre del cordero, por medio de la vida del cordero. Y agrega, por la palabra del testimonio de ellos. Y en esta dimensión me gustaría que pudiéramos considerar cuándo vio Jesús caer a Satanás del cielo. Dice en Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él en su tiempo vio a Satanás caer del cielo como un rayo, y el contexto es de liberación, de sanación, de liberación de demonios que estaban ejerciendo sus discípulos, que eran enviados. Vemos también en Juan 12, 31 al 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, en el juicio de este mundo, en el momento donde se estaba dando el juicio de este mundo, Satanás era echado fuera. Y en el momento en donde Satanás es echado fuera, Cristo dice, y si yo fuere levantado de la tierra, es decir, en este momento, a todos atraeré a mí mismo. En el momento donde el mundo estaba recibiendo juicio, donde el mundo estaba recibiendo razón, ¿sí? En este momento, donde estaba recibiendo en Cristo la revelación del carácter de Dios, el príncipe de este mundo estaba siendo echado. En la medida de que el mundo estaba recibiendo testimonio de Dios en Cristo, Lucifer era echado. ¿Y cuándo es que recibe la mayor revelación del testimonio de Dios? Cuando Él fue levantado de la tierra. Cuando Cristo fue levantado de la tierra, mostró de que Dios no era alguien que se guardaba algo para sí, en donde no había abnegación, sino que Él se dio por completo. Y entonces, al mostrarse por completo en la revelación de la cruz como es Dios, atrajo a todos así y expulsó a Satanás. Fue echado fuera. En ese momento, y esta es la explicación de qué es el juicio de este mundo. Es la revelación de la cruz, del carácter de Dios, y es la revelación también de qué es lo que ocurre con Satanás. ¿Y por qué esto ocurre? Porque el conflicto no solamente estaba en la tierra con respecto a Cristo y con respecto a cómo es Dios, sino también en el cielo. Dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 5, como hijo de una raza caída, tenía que mantener su gloria velada. Esta fue la más severa disciplina a la que podía someterse el príncipe de la vida. En esa condición midió sus fuerzas con Satanás. El que había sido expulsado del cielo luchó desesperadamente para dominar a aquel de quien había estado celoso en los atrios celestiales. ¿Qué batalla fue esta? Ningún lenguaje es adecuado para describirla, pero en el futuro cercano será comprendida por los que venzan por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Hay algo acá que nos llama la atención, ¿sí? Y es cierto, hubo una batalla en el cielo, pero esa batalla no concluyó en el cielo. Si bien Satanás fue expulsado, Satanás no fue expulsado del todo. Encontramos que en el libro de Job, el capítulo 1, Satanás se acerca hasta el cielo, hasta donde está Dios, y discute con respecto a Job. Pero vemos acá de que el Hijo de Dios en la tierra tuvo que someterte también en esta batalla eh, contra el príncipe de las tinieblas, ¿sí? El príncipe de la vida, en la condición de una raza caída, en la más severa disciplina a la que podía someterse, fue y midió sus fuerzas con Satanás. Y yo quiero que prestemos atención respecto a esto cuando analizamos Apocalipsis capítulo 12 y vemos una batalla tipo Star Wars, ¿sí? Entre espadas, entre lucha y pelea. Y vemos acá que la lucha fue desigual. La lucha fue desigual. Cristo, en una condición caída, midiendo sus fuerzas con Lucifer. El que había sido expulsado del cielo luchó desesperadamente para dominar a aquel de quien había estado celoso en los atrios celestiales. Y nos dice, ¿qué batalla es esta? Y la vamos a comprender en un futuro cercano. Es decir, esto no es una revelación que va a estar cerrada para nosotros, sino va a ser comprendida por los que venzan de esta manera. Es decir, todavía la batalla no terminó, pero no me quiero adelantar tanto. Sin embargo, quiero que consideremos que hubo una batalla aquí en la tierra con Lucifer, con Satanás y Jesús. Deseo a toda la gente, es página 455, nos dice, escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Es decir, hubo una primera vez, no significa que sea la única. No dice cuando fue arrojado de los lugares celestiales, sino por primera vez. Miró hacia adelante de las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador será expuesto a todos los mundos. ¿Qué tiene que ocurrir? En el momento de su agonía, el carácter del gran engañador sería expuesto. Esto es lo que tenía que pasar. Oyó el clamor, consumado es, el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba
eternamente seguro contra las acusaciones de Satanás, los engaños y las pretensiones de Satanás. ¿Qué estaba viendo que Jesús? ¿Qué estaba considerando? Que en el momento donde él sea expuesto, en las escenas de su propia agonía, en la cruz, Satanás iba a ser expuesto ahora a todos los mundos, ya no solamente la tierra, y vamos a ver que ni siquiera comenzó para la tierra aquí, pero a todo el universo que estaba metido en este conflicto respecto al carácter de Dios, a partir de este momento, en el cielo por lo menos, iba a quedar seguro sobre lo que estaba diciendo Satanás. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Satanás, verdad? Que Dios se reservaba todo. Agentes página 706 nos dice: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas, que era lo que quería Satanás, ¿verdad? Pero ¿cómo lo consiguió Cristo? Por medio de lo que Satanás no quería, que era a través de su muerte, de aceptar, de esa sumisión amorosa. Qué gozo entre los ángeles, continúa la cita. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Y esta cita nuevamente nos vuelve a poner a consideración de un gran conflicto que finaliza por lo menos para el cielo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Entonces vemos acá que hay una batalla, porque los ángeles, aún habiendo caído por primera vez Satanás y sus ángeles a la tierra, aún en esta condición, antes de que Cristo muriese, es decir, por 4000 años de historia, los ángeles que no cayeron, los mundos que no cayeron, todavía no percibían los principios del carácter de Satanás, los principios del reino de Satanás. Siguiente párrafo dice: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. ¿Vieron cuando leímos la cita de que Dios podría haber expulsado, pero lo que hizo fue presentar su justicia, su juicio? Él presentó, en este caso, su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. ¿Y qué hace Dios? La presentación de estos principios, de la bondad, la misericordia y el amor, es lo que emplea, ¿sí? ¿Para qué? Dice la cita, continúa: el gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Las armas de Dios son su bondad, son su misericordia y su amor. ¿Y cómo emplea estas armas? Presentándolos. Los presenta, los difunde. Y es la cruz de Cristo la mayor arma visible de lo que Dios hace para manifestar lo que Él es. Cuando Él levanta, ¿sí? Se levanta en la cruz, atrae a todos a sí mismo, los atrae con cuerdas de amor, como vimos. No fuerza a nadie, los atrae, porque es una revelación evidente de lo que Él es. A diferencia de lo que estaba proponiendo Satanás, que era libertad, pero en realidad te estaba forzando a ser esclavo de Él. Sigamos leyendo. Era el propósito de Dios, dice, colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno.
Qué impresionante este amor, ¿sí? Dale tiempo, tranquilo, que lo presente. Estaba seguro Dios, ¿verdad? De que, eh, de lo que él estaba presentando y de cuáles eran las verdaderas reglas y la norma que sostenía la felicidad y y garantizaba, la estabilidad de todo el universo. Dale tiempo. Continuó. Él había asegurado que Satanás, que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Dios no lo destruyó. Dios sabía las consecuencias de la elección de Satanás. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de redención fue puesto en práctica. Y acá vemos el conflicto. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Esta era la lucha entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Cristo obrando para elevar y Satanás para arruinar y degradar. Y el universo veía esto. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. ¿Por qué? Y es una buena pregunta la que nos hacemos. ¿Cómo que tiene un disfraz? ¿Por qué no veían a Satanás el que era el que arruinaba y degradaba? ¿A quién le adjudicaba Satanás la ruina y la degradación suya? Lo dejo para consideración. Es un disfraz. Y en la cruz, ese disfraz fue arrancado. A alguien Satanás le adjudicaba algo que en la cruz se manifestó de que no era. Una pista de Isaías 53:4. Nosotros tuvimos a Jesús, al Hijo de Dios, como herido de Dios. Pero no fue herido de Dios, disfraz de Satanás. Fueron nuestros pecados los que lo mataron, no Dios. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, perdió la simpatía. Al derramar la sangre, fue revelado homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Pero, pregunta, ¿por qué en ese mismo momento no fue el fin de Satanás? ¿Por qué en la caída de Satanás no fue su fin, no terminó su existencia? Continúa la cita diciendo, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Qué impresionante, ¿verdad? Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y acá hay algo que nos incumbe a vos y a mí. El hombre debía elegir a quién quería servir. ¿Recuerdan cuando leímos en el segundo día de la creación? De que Dios separa y les permite a cada uno elegir. Cada uno elija el bando. Dios no iba a expulsar, Dios iba a presentar su bondad, su misericordia, su amor. La verdad y el amor es la fuerza, ¿sí? La presentación de esos principios es la fuerza que Él utiliza. Él presenta. Y que cada uno elija, cada uno tome su decisión. Si la vida, si la muerte para muerte. Ahora, en este contexto, es el hombre el que le toca, porque ahora este es el campo de batalla, ¿sí? El teatro de operaciones es la tierra. Y este, ¿no? El corazón de cada uno es el teatro de operaciones. El hombre ahora tiene que elegir. Y Dios nos está poniendo en esta situación de elección. ¿Qué vamos a hacer? Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios.
Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es presentar. A él lo comprendió todo, él lo vio todo y decidió esto. Pero el hombre fue engañado. Nosotros no vimos todo, vimos lo que Satanás nos dijo que era Dios, pero no vimos la revelación de Dios. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Satanás fue convencido, ¿recuerdan? Fue convencido por Dios, pero no aceptó la revelación de Dios. No la recibió y difundió la mentira de lo que él se construyó. Se creyó su propia mentira, de cómo es Dios, de que no te perdonaba, de que había sido demasiado lejos, porque su único deseo era alcanzar ese lugar. Entonces tenía que mantener esto y lo sigue manteniendo hasta las últimas consecuencias. Pero ya es una mentira que él ya sabe y fue destruido, destronado, cayó de su lugar y ya no tiene más cabida en ningún ser de todo el universo. Pero los hombres fuimos engañados. Y ahora nuestra situación, diferente a la de Satanás, se resuelve de la misma manera. Es una toma de posición y lo que recibimos para tomar una buena elección es conocimiento del amor de Dios, contemplar su carácter. Contemplando el carácter de Dios, nosotros volvemos nuevamente a Él. Comprendemos que Él nos perdona, que somos sus hijos amados. Salimos del poder de las tinieblas a el poder de Dios, ¿sí? De las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que recibamos, para que al abrir nuestros ojos de esto podamos recibir el perdón. Estamos todavía considerando a Dios como alguien que no nos perdona. Y lo que te está presentando es que eso es un engaño de Satanás, no es de Dios. Y Él te envía a Jesús para que lo conozcas y lo entiendas y veas que no es así como te han enseñado. Entonces, volviendo a la historia de la creación, encontramos de que el tercer día, yo no voy a abarcar todos los días porque ya es demasiado largo este video, tal vez en algún próximo video me escriben abajo si les interesa que podamos considerar los días de la creación en relación a este conflicto. Pero el tercer día de la creación nos marca, primero, el primer día, separación de la luz de las tinieblas, ¿verdad? Separa Dios la luz de las tinieblas, separa el carácter de Dios del de Satanás, diciendo que sea la luz, presentando en su Hijo la revelación de su carácter. Luego, separa las aguas, que está todo medio mezclado, que uno no entendía nada. Bueno, hay una separación y una expansión. Ahora el Espíritu planta bandera y se coloca en el medio. Y hay diferencia entre las aguas de arriba, entre los que eligieron lo de arriba y los que eligieron lo de abajo. Pero ahora vemos en el tercer día que hay una separación entre las aguas de abajo y la tierra. Hay tierra acá que está inundada con estas mentiras. ¿Qué hace Dios? Génesis 1:9 dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Entonces vemos acá que del lugar, ¿sí? de esta masa también que hay abajo de agua con tierra, Dios divide, separa, y a una parte, a la parte seca, la llama tierra. ¿De dónde surge el ser humano? Surge de la tierra, ¿sí? Es decir, lo que nos está marcando acá es que del entorno donde el ser humano iba a partir su existencia, previo a eso, separa las aguas de la tierra para que no haya nada de contacto uno con el otro. Pensaba recién y meditaba en Apocalipsis 17 y de que este sistema está plantado en el agua, no está plantado en la tierra. Y de que la segunda bestia que surge de la tierra, en realidad termina después copiando a la bestia de los mares, ¿sí? Es interesante considerarlo, pero lo que Dios hace, y lo que me parece aún más interesante, es que Dios, antes de que surjamos nosotros y de nuestra vida y con la humanidad, separa y nos muestra esta separación en Cristo. En Cristo podemos ver esta separación. ¿Y qué hace después?
con esta separación y con esta tierra seca, Dios dice que esa tierra produzca. La palabra de Dios fue enviada con un solo propósito, para que la gracia abunde, para que abunde Cristo en nosotros. Y si no, consideremos estos pasajes. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Dios introdujo la ley, hizo que sea la luz, ¿sí? Y cuando fue la luz, vimos las tinieblas, vimos también claramente la abundancia del pecado. Romanos 5:20. ¿Y qué ocurre cuando el pecado abundó? Sobreabundó la gracia. La tierra produjo todo tipo de árboles, todo tipo de plantas, todo tipo de frutos que de semilla. ¿Y cómo es esto? Subirá cual renuevo delante de él. Hay un renuevo, hay una simiente que Dios planta para que produzca. En Jeremías 33:15 al 16 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y haré justicia y juicio en la tierra. Lo presenta, hace juicio, hace justicia al traer el renuevo, al presentar a Cristo como es Él. Y en aquellos días, ¿qué va a pasar? Judá será salvo. Y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Se le llama así porque Judá es salvo, porque se le perdona sus pecados. Y si no, consideremos el siguiente pasaje, Zacarías 3:8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo traigo esto que quiero que produzca la tierra. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura. En esa piedra, el Señor grabó su imagen, su carácter, en Cristo, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando ocurre esto, nos anuncia, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La revelación de Cristo, la revelación de que Él es la imagen de Dios, es algo que Dios graba en Él, es algo que Dios nos presenta en su carácter, y al revelarnos esto nos está presentando ¿qué cosa? Que lo que Dios hace es quitar el pecado de la tierra, que lo que Dios hace es quitar todas estas falsedades que introdujo Satanás para que desconfiemos de su amor. Queridos amigos, hasta acá fue la presentación. Gracias por haberme acompañado hasta este momento de la presentación. Sé que han estado muchísimo tiempo ahí, 1 hora, 40 y pico de minutos, y sin embargo, gracias por haber confiado en este estudio, en esta presentación. Hay muchísimo más para seguir estudiando. No creo que sea la más perfecta obra de orden. Sé que hay muchas cosas más para seguir considerando. Es más, fui y vine en muchos aspectos. Sumé el tema de lo de la creación y me gustaría en algún momento compartirles respecto a este punto. Escríbanme, coméntenme si les interesa, no solamente en el chat, no sé si va a estar habilitado, pero también abajo en los comentarios, que tal vez sea el lugar donde los lea y les pueda comentar mejor. Si hay alguna duda, algo que quedó ahí pendiente, por favor, agrégamela abajo. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video, y que nuestro Dios de amor haga en este momento en tu vida y en la mía, haga salir el sol de justicia, haga resplandecer la luz de su carácter en la faz de Jesús. Hasta la próxima.